Tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos todos, cada uno de ustedes a este nuevo programa Más Católico que Ayer. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante y creo yo que mucha gente también tiene esta duda, pues ahora vamos a aclararlas nuevamente acá con el Padre Salvador. Padre. Muchas gracias, Jonathan, por ocupar este espacio para dedicarlo a comprender un poco más nuestra fe católica y también darla a conocer, compartirla con todos ustedes, animarles también a que cada uno de ustedes pueda compartir con sus contactos, con sus familiares, con sus amigos, estos temas que aquí estamos compartiendo. En esta ocasión queremos ofrecerles un diálogo, una conversación con Jonathan acerca del proceso de beatificación y de canonización de un cristiano. Es decir, cómo es que alguien llega a ser proclamado beato o santo dentro de la Iglesia Católica. Así es, y muy importante con lo que el Padre mencionaba, suscríbanse, activen la campanita para que siempre les caiga una notificación cuando hay un video nuevo que estemos subiendo. Y además, muy importante, darle like. Es totalmente gratis y ustedes pueden hacer eso. Esos likes YouTube los toma y con eso pues ayuda a difundir más este video o todos los videos que nosotros hemos cargado a la plataforma para que así pueda llegar a muchas más personas. Padre, ¿qué es beatificación? La palabra beatificación realmente se toma de la lengua latina. Beato es aquella persona que es feliz, la persona que es dichosa, son sinónimos. Y ocurre que la felicidad más grande, la dicha más grande, es alcanzar a Dios, ver a Dios, conocer a Dios cara a cara, dice el libro del Apocalipsis. Entonces, lo que hace la Iglesia no es que la Iglesia por fuerza, digamos que obliga a que veneremos a alguien como beato, sino lo que hace la Iglesia es declarar que aquella persona ha vivido en este mundo de tal manera que no nos cabe duda de que está gozando de la presencia de Dios. Obviamente no es, digamos, solamente un sentimiento o una afirmación psicológica de que yo quiero que esa persona y quiero que los demás lo comprendan, sino que se necesita de todo un proceso que aquí vamos a compartir. Correcto. Bueno, hace unas 3 semanas atrás hicimos un video sobre las apariciones, ¿cierto? Sí. Y hubo un comentario ahí que nos llevó a decidir tocar este tema, porque alguien decía que todas esas apariciones no eran de verdad la Virgen María, sino que era una obra satánica, diabólica y muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, tomando esto en cuenta, todos esos procesos, tanto de beatificación como de canonización, sería lo otro, ¿cierto? De declarar santo a alguien, la Iglesia no los hace de la noche a la mañana, o sea, llevan todo un proceso de investigación para poder determinar esta persona puede ser declarada o va a ser declarada beato, beata o santo de la Iglesia. Sí. Hay distintas etapas. De entrada hay que decir que es un proceso del derecho canónico, es decir, todas unas etapas jurídicas que hay que ir solventando y sacando adelante. Hay procesos de canonización que suelen avanzar con mucha rapidez y hay otros procesos de canonización que van muy lentamente. ¿Eso de qué depende? En primer lugar, para introducir una causa, así se llama, de canonización de un cristiano, deben de haber pasado mínimo 5 años de su fallecimiento. Incluso si es mártir. El martirio me parece que lleva un proceso más breve, más rápido, porque ocurre de que suelen haber muchísimos testimonios de que aquella persona heroicamente dio su vida hasta la sangre por Cristo. Entonces es muy difícil, digamos así, que se mienta sobre eso, ¿verdad? Pero como digo, hace un momento les mencionaba que no es solamente el deseo psicológico de un obispo o de una comunidad que desea que declaren beato o santo a una persona. Entonces, por ejemplo, ya sea por la vía del martirio, como por la vía de las virtudes heroicas, así se llama la otra, entonces, en principio, tienen
ese plazo mínimo, ¿verdad? De 5 años desde el fallecimiento de la persona para introducir aquella causa. Para pedir, digamos, a la Para Santa pedir a la Sede Santa que se Sede. lleve una investigación para poder determinar si esa persona va a optar a ser declarada, digamos. Pero después de eso, ok, digamos que pasaron los 5 años, ya está la causa, y la iglesia no, o sea, después de los 5 años no dice, ok, como ellos lo están pidiendo, pues, lo declaramos. Ese proceso, No. ¿cómo va? Correcto. Digamos que esos 5 años que he mencionado son de ley a esperar para pedirle a la Santa Sede que inicie el proceso. Entonces, iniciar el proceso. Ojalá que nadie se vaya a confundir. No quiere decir que a los 5 años alguien ya es santo. Claro. A los 5 años inicia el proceso. De hecho, yo creo que los 5 años son cuando se inicia proceso breve, cuando es más rápido. Muchas veces, puede llevar más tiempo. muchas veces la iglesia exige que sean más años todavía, porque eso depende de una parte de que no haya fanáticos, gente que quiera forzar la beatificación o canonización de un cristiano. Y en segundo lugar, también influye mucho el ambiente sociopolítico en el que se movió aquella persona. Entonces, si hay alguna influencia política, también se tiene un juicio y se tiene un cuidado de no hacerlo, solamente por una presión política. Ahora bien, normalmente para llegar a la canonización hay 4 fases de investigación. La primera fase de investigación se indaga mucho sobre la vida y virtudes de una persona. Normalmente lo que se indaga son, digamos, los últimos 10 años de su vida, que haya sido una persona muy cristiana, una persona que haya vivido según el Evangelio. El criterio para determinar que alguien es santo o santa va a ser que haya vivido según el Evangelio. Y eso se lo logra la iglesia a través de testimonios. A través de testimonios, claro. Entonces, de personas que lo han conocido, personas que han convivido con ella, o incluso, ¿verdad?, la fama que subsiste después de muerta esa persona. Entonces, la primera etapa es la investigación de la vida y virtudes, que llega a determinar que esa persona es siervo de Dios. Así se llama la primera fase. Allí concluye una primera fase. Esa fase normalmente se delega, se hace en un tribunal, digamos, diocesano. La Santa Sede permite que un tribunal diocesano inicie ese proceso, ¿verdad? Y allí se hace... Padre, ese tribunal es, digamos, nacional o es internacional? ¿O viene una delegación a investigar o es del país? Fíjate, Jonathan, que en este tipo de procesos jurídicos, así como en el ámbito civil, hay primera instancia, segunda instancia, a veces tercera instancia, en el tribunal eclesiástico también. Y te explico. Por ejemplo, en El Salvador hay un tribunal eclesiástico en Santa Ana, diócesis de Santa Ana, y hay otro tribunal eclesiástico en la arquidiócesis, en San Salvador. Entonces, digamos, Santa Ana, el tribunal eclesiástico de Santa Ana, presidido por el obispo, puede obtener el permiso de la Santa Sede de iniciar un proceso de canonización, y después de que el tribunal eclesiástico de Santa Ana haya realizado todas las investigaciones posibles, después pasa a una segunda instancia, que podría ser el tribunal de San Salvador. Antes, cuando había solo un tribunal en El Salvador, se utilizaba como tribunal de segunda instancia, si mal no recuerdo, el tribunal de Madrid. La Rota, se llama Rota, un tribunal en Madrid, en España. Y entonces, esa es segunda instancia. Y después de que era aprobado por el tribunal de segunda instancia, pasaba a la
la oficina se llama Congregación de los Santos. Entonces, esa ya es en la sede, Santa Sede. En la Santa Sede, en el Vaticano. Congregación para la Causa de los Santos, así se llama. Entonces, ya solo eso, te imaginas tú, es un trabajo enorme y es un proceso bien grande, ¿verdad? Entonces, estudiar la vida y virtudes. Sí, primer paso. Primera fase. Después de esa fase, se estudian otras cosas para declarar a una persona venerable. Y hay etapas también. Aparecen aquí, por ejemplo, en el derecho canónico, que una primera etapa para declararla venerable es recolectar el mayor número posible de testimonios de las personas que declaran, cuentan cómo vivía, cómo era su vida, y dicen, no, pues era una persona muy santa, era una persona muy buena, hizo esto, hizo lo otro, en cierta ocasión renunció a esto, renunció a lo otro, es decir, a pecados, a situaciones, o sea, te das cuenta que la gente está testimoniando de que era una persona muy buena. Dentro de esa segunda etapa de venerable hay otro proceso que es el estudio de escritos. Normalmente las personas santas han dejado algún escrito, algunas reflexiones personales, han dejado algunas experiencias, si tienen místicas, algunas experiencias místicas. O pienso, por ejemplo, el caso de Monseñor Romero, que era un obispo, un predicador. Entonces la Santa Sede pide que se revisen todas las homilías que puedan haber, que revisen todas las cartas que él pudo haber escrito. ¿Y qué se revisa en eso? Se revisa que sea recta doctrina, es decir, doctrina católica. Porque si descubriéramos una homilía que está diciendo cosas que son heréticas, o eso... Ahí se detiene el proceso, correcto. No o hizo una carta en la que de plano era una carta malintencionada, era una carta que no instruía, sino que destruía a alguien, difamaba a una persona, ¿verdad? Entonces, pues se va a ir deteniendo por allí. Entonces, esta fase para declarar venerable a una persona pasa por el estudio de sus escritos. Me imagino que, digamos, así como en la primera instancia ellos recaban cierta información, y esa misma información pasa a la segunda instancia que va a recabar más información, y al final todo ese cúmulo de información obtenida tiene que ir allá a la... Todito eso se va archivando, se va archivando. Hay otra etapa que dice aquí, la tercera etapa, el relator de la causa nombrado por la Congregación para la Causa de los Santos, nombra a un obispo o sacerdote relator. Quiere decir que es el que lleva la información, recoge la información, etcétera, y estudia todo. Entonces, este relator elabora un documento con la vida, con los escritos, y ese relator que la Congregación para la Causa de los Santos elige, él elabora un documento dando un voto positivo. Es decir, apruebo todo lo que es una especie de censor. Todas las homilías, todas las oraciones, todas las cartas, todo lo que está escrito de él y su vida y sus virtudes se corresponden con el Evangelio. Pero es que eso tiene que ser impecable. Sí, la verdad que se busca por una muchísimo. Mínima falla que haya, y me supongo yo que no va más. Correcto. Entonces, porque la Iglesia no va a proponer como santo a alguien que de plano ha cometido un error en temas de doctrina. Incluso también otro punto que se tiene muy en cuenta es la disciplina. Me refiero a lo siguiente, que si es un sacerdote, por ejemplo, o un laico, cualquier laico, sean personas que se someten a la autoridad de la Iglesia. No se va a declarar santo a alguien que es una persona, digamos, rebelde, que se opuso al Papa, está en contra del obispo,
o un laico, ¿verdad?, que era desobediente con su párroco y lo que más conocemos es su desobediencia más que su obediencia. Entonces, Ahí, el relator da un voto positivo. Después, en la cuarta etapa, se da una cosa que se llama la discusión de la positio. Este documento, ¿verdad?, se discute entre teólogos. Imagínate tú, si tú eres relator, la Congregación para la Causa de los Santos te nombró relator de una causa. Tú haces todas las investigaciones posibles y tú dices, positivamente yo doy mi voto para que sí continúe. Eso que tú has recabado, luego se entrega a una comisión de teólogos para que lo estudien. o sea, otro colador, digamos. Otro colador. Es la discusión de la posición tuya. Y en esa etapa es bien tremenda porque realmente, recuerden que estoy hablando que esto es siempre en un tribunal. Entonces, siempre habrá abogados, defensores y abogados que estén en contra y vayan poniendo todas las trabas que pueden haber. Entonces, de discusión, ¿verdad? Y si no plagió... Eso es necesario que sea así. Es necesario que sea así, claro. Porque si no... Sí. Dios. La quinta etapa es ya cuando obviamente, ¿verdad?, ha pasado el voto positivo del relator, ha pasado también la discusión de la posición, ¿verdad?, de los teólogos. Entonces la quinta etapa es cuando pues le presentan al Papa todo aquello y el Papa declara a esa persona con un decreto que se llama de heroicidad de las virtudes, es decir, que es una persona que vivió heroicamente las virtudes: fe, esperanza, caridad, respeto, amor al prójimo, todas las virtudes, obediencia. Por ejemplo, si era un sacerdote, un obispo o un cardenal, las misiones que le encomendaron las hizo, las cumplió, etcétera, a pesar de que le hayan costado tal vez hasta la vida. Entonces el Papa emite un decreto y cuando emite ese decreto, la congregación o el Santo Padre lo presenta, ¿verdad?, a la Iglesia como venerable. Es el beato. No. Venerable es previo. Venerable, solo así se llama. Primero, siervo de Dios. Segundo, venerable. Después viene la etapa de beatificación. O sea, aquí ya llevamos unos 10, 15 años mínimo. Sí, ya hace ya bastante tiempo. Imagínate, el Papa Juan Pablo II le hicieron un proceso breve. Murió en el 2005 y la causa comenzó en el 2010 y me parece que fue hasta el 2018, 8 años después, que fue. Sí, quiero ver, no, fue muy rápido. La de beatificación fue rápida, porque yo todavía estaba en seminario, creo que fue en el 2011 la beatificación. En mayo de 2011 la beatificación. Un año después. Sí, 7 años después. Sí, un año después sí. Y luego la canonización, que la hicieron junto con Juan 23, si mal no recuerdo, fue 2016 o 17. Entonces, la del Papa Juan Pablo II, que todo el mundo lo queríamos y pensamos que nunca se iba a morir, los que crecimos con él, ¿verdad? Se tardó como 12 años aquello, ¿verdad? Bien, entonces, después de que se ha declarado venerable a una persona, se viene el proceso de beatificación. Y en esa etapa se presenta o se motiva la comunidad a orar, a pedirle a este santo su intercesión. Y entonces la Santa Sede da permiso para que se distribuyan pequeñas estampitas con la foto, una oración, pidiendo un favor a ese venerable. Venerable hasta el momento. Y entonces se muestra el venerable a la comunidad como modelo de vida e intercesor ante Dios.
Para que esto pueda ser, el postulador de la causa debe probar ante la congregación de la causa de los santos, en primer lugar, la fama de santidad. Es decir, hay una comunidad, hay un país, hay todo un continente, o hay una congregación religiosa que es que no dudan de que era santo. Hay una fama de santidad bien grande a la que la iglesia difícilmente se puede oponer. Y luego, esa fama no es que hoy somos famosos, ¿verdad? 3 días somos famosos y acabó. No, esa es una fama perdurable. Luego se pide la realización de un milagro. Esa era una pregunta que yo tenía, pero... Obviamente, sí, obviamente, cuando la iglesia exige ese milagro, hay mucha gente que envía testimonios al postulador, a la causa de los santos, diciendo que es que recibí un milagro por intercesión de fulanito de tal, del venerable. del venerable tal. Y ocurre que en esa etapa, los que llevan una causa de beatificación, les cuesta y sufren un montón, por el motivo de que pueden llegar cientos y cientos de testimonios de milagros. Y tienes que investigar, O sea, tienen que ser que sean comprobados. auténticos, que sean verdaderos, que no sean mentiras. Y así, por ejemplo, ese tipo de milagros testificados no solamente por una familia o por la persona que lo recibió, sino que testificados científicamente. Por ejemplo, hay un médico, normalmente son médicos, ¿verdad? Son sanaciones que han recibido. Hay un médico que declara y dice, aquí tengo yo el expediente clínico de esta persona. Tiene cáncer. O un cáncer, o una situación de desahuciado, que ya, o sea, yo estaba esperando ya que falleciera, y vengo y dicen que le rezaron a fulanito de tal, y esta persona no tiene nada. O sea, médicamente, y no hay manera de explicar que esté sana. Reconstrucciones de órganos vitales, ¿verdad? Entonces, tremendo. Entonces, cuando la congregación de la causa de los santos recibe testimonios y tal, va evaluando uno a uno, estudiarlo. Y tiene que pasar etapas, filtros y tal. Llega el momento en el que sí, hay alguno, ¿verdad?, que dice, no nos cabe duda. No porque yo, congregación de la causa de los santos, no porque tú, postulador, o porque la familia, o porque, no, si es que ya toditos nosotros, e incluido este médico que no tiene fe en Dios y no cree en nada, da razón de que él científicamente no puede comprobar ¿Cómo esta persona es sana? Correcto. No hay manera, porque solamente pudo haber sido intervención divina. Entonces, después de que ocurre ese milagro, también ese tipo de milagros van teniendo este tipo de filtros. Se investiga en la diócesis, primera instancia, se investiga en segunda instancia y se investiga en tercera instancia, etcétera. Aquellos milagros. Otro montón de años. Sí, claro. Ya después de que no cabe duda, ¿verdad?, de que ha ocurrido un milagro, entonces el Papa emite un decreto de que fulanito de tal es beato. Y es beato, ¿verdad? Es decir, no nos cabe duda, si no estuviera delante de Dios, no hubiera ocurrido este milagro, no hubiera habido esta intercesión. Llega beato y de ahí, para ser canonizado, otro proceso. Digámoslo así, que el proceso es prácticamente igual que el de la beatificación, excepto las primeras 2 etapas, ¿verdad?, de siervo de Dios y venerable. Entonces, ocurre que la beatificación de un cristiano es, de una parte, un rito jurídico, legal, y de otra parte también es un rito litúrgico. Entonces, ¿qué sucede? Que
el Papa puede decir ahora, ¿verdad? Fulanito de tal, beato por esto y el otro tal. Pero eso lo sabemos todito mundo en las redes sociales, en las noticias, Sí. en todito. ¿Hasta cuándo realmente esa persona, digamos, entra dentro del catálogo de los beatos? Cuando dentro de una misa, dentro de una Eucaristía, en la actualidad precedida normalmente por un cardenal que el Papa delega, o el Papa mismo puede presidir la Eucaristía, y declara dentro del sacramento de la misa que fulanito de tal lo declaramos y lo incluimos en el catálogo de los beatos. Entonces, todo el proceso jurídico legal termina en un proceso litúrgico. Okay. Sí, es bien precioso esto de conocerlo. Ok. Padre, esto lógicamente, o sea, imaginándome, por ejemplo, en el caso de Monseñor Romero, en el 80 creo que fue él. Ok, supongo que no fue introducida el 85 la noción esta de la petición, ¿no? Sí. Supongamos que fue en el 90, estamos hablando de... fue el 2018 también. Sí. Estamos hablando de ¿qué? 28 años. 28 años que llegó Sí. para ser declarado santo, porque beato fue antes. Esto tiene un costo. Sí. ¿Quién asume ese costo? Realmente, fíjate, Jonathan, que de una parte la diócesis interesada es la que más aporte, invierte, porque realmente hay que pagar muchas veces esos testimonios en el sentido de que O sea, hay que irlos a buscarlos, claro. Recuerdo ahorita que en cierta ocasión Monseñor Urrutia, que ha sido el que ha trabajado mucho en el proceso de Monseñor Romero aquí en El Salvador, nos dijo en una reunión de clero a los sacerdotes de Santa Ana que él anduvo, y se anduvo yo creo que toditos los cantones del Salvador, donde alguno había conocido o había por lo menos saludado alguna vez a Monseñor Romero. Obviamente, Monseñor Urrutia tiene que viajar en vehículo, tenía a veces que quedarse un par de días por allá, tener conversaciones, y fue muy entrañable esa plática que tuvimos con él, porque fíjate que él nos contó y se sentía, digamos, que él estaba con el corazón en la mano contándonos cómo escuchaba a la gente, y la gente le hablaba de Monseñor Romero llorando, con alegría, a veces con tristeza, o les contaban todo aquello, ¿verdad? Y obviamente él, con esa misión que tenía, él tenía que dedicar todo el tiempo que fuera posible. Para traer toda la información. Sí, traer toda la información, claro. Y luego, pues, ya digo, hay unos gastos, unos costes, ¿verdad?, económicos, que los asume, como de una parte, la diócesis, pero por otra parte, cuando ocurre eso, normalmente en algunas iglesias principales o más interesadas se ponen alcancías donde dice para ayudar económicamente a la causa. A la causa. Sí. Okay. Bueno, interesante realmente todo este proceso, porque a veces creemos de que puede ser algo rápido. Sin embargo, en la Biblia podemos encontrar de que todos nos llama a ser santos. Sí. La mayoría de santos han estado involucrados directamente en la iglesia, han sido sacerdotes, han sido apóstoles, pero también hay laicos. Sí. Fíjate que realmente ha habido laicos, pero eran muy extraña esa, digamos, situación hasta hace un siglo, más o menos, o menos, que se ha comenzado a intensificar el tema de la santidad en la vida ordinaria. Realmente hay un pionero de esto, que es San José María Escrivá de Balaguer, que su carisma fue impulsar y motivar que cualquier laico puede llegar a ser santo. Existía hasta 1900
y más de 1900, un poco la conciencia de que la santidad y estar en la lista de los beatos y santos era para religiosos, obispos, monjes, monjas, etc. ¿Por qué te decía que hay algunas excepciones? Porque creo que de todos es muy conocido, por ejemplo, San Isidro, labrador. Él era un campesino y tenía a su esposa, que también es santa, se llama Santa María de la Cabeza. Y entonces ocurre que es un caso allí raro, extraño, ¿verdad? Que Sí, incluso dentro del siglo XIX. No, San Isidro Labrador es de la Edad Media, si mal no recuerdo, 1300 o 1400. Entonces, por eso te digo, extrañísimo, que no ¿verdad? fuese alguien directamente que la iglesia declarara santo a alguien que no era religioso. De 1900 para acá se ha motivado más el tema de la santidad de los fieles laicos. Y así, por ejemplo, hay un matrimonio incluso que está en proceso de canonización, que son los papás de Santa Teresita de Jesús. Y también entiendo yo que han iniciado el proceso de canonización los papás del Papa Juan Pablo II. Y actualmente hay muchos laicos que ya están en proceso de canonización. Eso depende de una conciencia, de la conciencia que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dios quiere que todos los hombres se salven, todos es todos. Claro, sin excepción. Sin excepción. Sí. Pero, ¿cuál sería la diferencia entonces para que se nos llama a todos a ser santos a la santificación que otorga la Iglesia? No sé si me voy a entender. Sí, mira, los que en la Iglesia Católica aparecen como santos, es decir, la lista de santos, no son personas que han dicho yo voy a luchar por estar en esa lista. No, son personas que han sido santas, muy santas, y la Iglesia por eso esto es una declaración de santidad de una persona. No obliga a nadie. No es que por fuerza la Iglesia va a canonizar o a beatificar a alguien. Entonces, yo intuyo que tu pregunta, tu situación viene en este punto. ¿Cómo es posible que alguien sea santo y que tal vez la Iglesia ni cuenta se da? ¿Sí? ¿Y cómo es posible que la Iglesia, hay algunos que los promueve a la santidad, digamos, declarada públicamente o jurídica, y otros no? Entonces, yo creo que está un poco claro este tema por este motivo, de que hay muchas personas que han tenido una vida muy extraordinaria y han influido tantísimo en una comunidad que la comunidad misma pide aquello. Y hay otras personas muy santas, porque no sé, estoy pensando yo ahorita y lo digo no desde un afecto así solo subjetivo, pero no sé, pero pienso mucho en mi abuelo Antonio. Es que fue una persona, un anciano que de admirar muchísimo, una fe muy fuerte, una fe inquebrantable, una fe firme, una paciencia, un respeto, un cuidado para hablar y un sufrir enfermedad, ancianidad, un hacer penitencia por sus pecados, por sus errores de la juventud, etcétera, que dice uno difícilmente que se haya condenado, ¿verdad? Porque mi abuelo era capaz de ayunar, de hacer sacrificios, de orar. Él se sentía como desesperadito si un día, ¿verdad?, no le llevaban la comunión, porque él comulgaba, se confesaba, etcétera. Entonces, ocurre esto, de que muchos de nosotros tenemos familiares, amigos, vecinos, que seguramente han alcanzado la santidad, pero no han tenido esa influencia tan pública, social en los demás. Eso haría la diferencia. Sí, digamos. yo creo que por concluir un poquito por acá este tema, ¿verdad? La canonización, les decía yo que
funciona un poco así como la beatificación. Se exige un segundo milagro para estudiar y determinar que alguien es santo, beato, santo, ¿verdad? Alguno tal vez podría estar pensando, ¿y cómo es posible? ¿Por qué la diferencia entre beato y santo? Si ya un beato hizo un milagro. Claro. ¿Y por qué? Sí, o sea, etcétera. era como, bueno, yo me lo imaginaba como que hay beato y hacen camino para la santidad. Y sin embargo, no. No siempre No siempre. sucede así. Okay. Porque ocurre que la santidad, en la primera etapa, es la aprobación de un segundo milagro. Si no hay un segundo milagro, está detenido. Okay. Recuerdo que ahorita Pero y si llegan, como usted mencionaba, cientos de declaraciones de milagros, o sea... Porque sucede lo siguiente. Fíjate, en 1992 el Papa Juan Pablo II beatificó a un estudioso medieval, Duns Scoto, se llama, en 1992, es decir, como 800 años después, beatificación. Y de 1992 para hoy, nadie ha promovido más esa canonización. Y nadie ha dicho, digamos, que haya dado un testimonio de haber recibido un milagro por intercesión de Duns Scoto, del beato Duns Scoto. Entonces, de una parte, en algunas comunidades probablemente no se preocupan por pedir el segundo milagro, y de otra parte, como tú dices, llegan cientos de milagros. Probablemente la iglesia estudia un montón, pero muchos de esos eran falsos. Y no son tomados como válidos. Sí. Puede parecer extraño lo que voy a decir y compréndanlo bien. Quizá la Iglesia Católica o estos tribunales de los que estoy hablando sean los que más dificultades ponen para que alguien esté en el catálogo de los santos. ¿Por qué motivo? Porque la Iglesia cuida muchísimo de que a la hora de declarar que alguien es santo, realmente la Iglesia no se puede equivocar. No se puede equivocar. Entonces, por eso imagínate que el Papa, si no me equivoco, fue el Papa Benedicto XVI o el Papa Francisco, que dijeron que la beatificación la pueden delegar a algún cardenal. La canonización solamente lo declara el Papa. Porque es un acto que la Iglesia hace y se llama de infalibilidad, es decir, de que no puede haber error. Entonces, para que no haya error a la hora de declarar que alguien es santo, la Iglesia es la que más dificultades pone y más sospechas pone, porque tiene que ir aquello de plano, testificado por Dios, comprobadísimo más bien por Dios. Es decir, imagínate tú que la Iglesia ante una situación así lo que hace es decir, orar y pedirle a Dios que Dios envíe una señal. Y si Dios no manda esa señal, ¿por qué no? La Iglesia se detiene. Padre, hay otros, no sé si lo toman en cuenta también cuando se da esto de los cuerpos incorruptibles. Sí, también es como, digamos, una evidencia de santidad. Fíjate que es curioso, porque ahorita hemos estado compartiendo y platicando de los criterios que son vigentes en el derecho canónico. ¿Por qué motivo? Porque hace muchos años existía como prueba de la santidad de alguien la incorruptibilidad del cuerpo. Pero ocurre que con el avance de la ciencia, la tecnología, tal, etcétera, se ha comprobado que hay muchos cuerpos incorruptos, no estoy hablando de santos, sino de mucha más gente, que debido a las condiciones climáticas se conservan, no se corrompen. Entonces, cuando la Iglesia declara la incorruptibilidad del cuerpo de una persona, o toma eso como testimonio, primero investigan bien científicamente
que haya estado expuesto a situaciones de corrupción. Sí. Pienso, por ejemplo, que fue bien impresionante en España ir y ver, por ejemplo, un brazo de Santa Teresa. Y realmente solamente es carne seca. Momificado. Sí, como momificada. Realmente cualquiera puede decir, alguien le puso allí un químico. No, es que Santa Teresa en 1515 que falleció hasta hoy, ya pasaron bastantes años No debería existir. y no es posible que se pueda conservar algo tanto tiempo, ¿verdad? Sí. El Papa Juan XXIII también está. Normalmente les ponen después a estos santos que tenemos prueba de su cuerpo incorrupto, les ponen como una máscara de cera o alguna cosa en la cara, porque realmente es impactante dejarlo así al puro vivo, por el motivo de que se pone muy seco, ¿verdad? Y impacta aquello. Pero me viene a la mente que se me puso los pelos de punta una vez que fui a Milán, y en Milán tienen detrás del altar mayor expuesto en una vitrina de vidrio el cuerpo incorrupto de San Ambrosio. Y Jonathan, San Ambrosio es del año 300, hace 1700 años, y era impresionante ver cómo tenía ya los pies y los huesos y la carne seca. 1700 años es imposible conservar algo así, nada más. Está este muchacho que creo que es reciente, ¿no? De apellido Acutis, no me acuerdo. Carlo Acutis. Carlos. Sí. Él es de la reciente y Sí, creo que es también beato. es cuerpo Incorrupto. No recuerdo, yo creo que tienen algunas reliquias, pero creo que no es cuerpo incorrupto. Pero Carlo Acutis se va a canonizar ya ahora. Si mal no recuerdo, en mayo. ¿O este año? Sí, de este año. Ajá. Pero la incorruptibilidad, como ven, lo que hemos leído, lo que hemos conocido ahora del derecho canónico vigente, no es una prueba. Sí. Digamos, se puede utilizar, pero es una prueba secundaria o terciaria, ya no es una prueba principal, la incorruptibilidad para la declaración. ¿En algún momento ha habido un marcha atrás en esto, de que se ha declarado a alguien y luego ha revertido? No. 100% de... Fíjate que no, yo no conozco que exista algo Vuelta así. atrás. Sí. Pero te voy a contar una cosa bien curiosa y bien tremenda. Muchas personas conocen un librito de espiritualidad que se llama Imitación de Cristo, escrito por Tomás de Kempis, así se llama. Este librito de la Imitación de Cristo tiene unas reflexiones y unas cosas maravillosas, fantásticas. Me parece que hasta 1950 o una cosa así, estaba ahí casi par y par con las impresiones de la Biblia. O sea, la Biblia es el libro que más traducciones e impresiones ha tenido. Y el libro La Imitación de Cristo estaba allí. Quizá en segundo lugar, pero muy, muy, muy cerquita, porque es fantástico. Y lo recomiendo, cualquiera que lo adquiera, lo puede. Pero ocurre que Tomás de Kempis metieron la causa de canonización y lo estaban investigando y se estaba ya todito el proceso hecho. Sucede que fueron a exhumar el cuerpo, a buscarlo y tal, y descubrieron que cuando abrieron la tapa, vieron que los brazos no estaban como tenían que estar, y además encontraron señas de que había rascado. Lo enterraron vivo. Sí, que había rascado el ataúd, la tapa que lo cubría. Entonces, sucede que cuando la iglesia descubre eso, dice, hasta aquí llegamos, un proceso de canonización. ¿Por qué motivo? Porque en vida y tal y todo, toditos los testimonios, todita la gente tenía a Tomás de Kempis por santo, y seguramente era un santo. Pero sucede que lo enterraron vivo. Pero ya enterrado y resucitado allí, cuando estaba en la caja, en el ataúd, y allí ya nadie puede dar testimonio de cómo fue su vida, hasta su muerte. Okay. Nadie.
Pero solamente ¿habrá sido por Dios. error, habrá sido intencional que lo enterraron así? Murió, digamos, Error. por error. Los testimonios son de error. Y dicen que antiguamente a mucha gente probablemente la hayan enterrado así. No es el único testimonio. Es un paro cardíaco Un paro y cardíaco. posterior. Sí, te estoy hablando de hace 400 años claro. o 500 años. Entonces no existían las pruebas. Antes recuerdo yo que Santa Teresa de Jesús me parece que tenía unos problemas cardíacos bien difíciles. Y imagínate que las pruebas tan arcaicas que había, que le echaban esterina derretida en los párpados, en los ojos, porque eso tiene que quemar horrible para ver si reaccionaba. O también otra cosa que hacían era como poner una especie de espejo en la nariz y en la boca para ver si eso se humedecía con el vapor por la respiración. Entonces, imagínate, esas eran las pruebas que había antes. Entonces, pero de Tomás de Kempis se cuenta eso. Ajá. Pobrecito. Sí, sí, difícil. Bueno, ha sido sumamente interesante poder hablar de esto. Realmente no es como muchas veces podemos imaginar nosotros. La iglesia determinó que esa persona era santo porque era llegado a ella, convivía ahí. No, o sea, es un proceso realmente largo y de mucha comprobación. Sí. Así que, pues, espero de que se hayan aclarado muchas dudas con respecto a ese tema. Y pues, no sé, padre, algo final. Lo último que puedo decirles es que el Papa Francisco habla de los santos de al lado, de la puerta de al lado. Así habla el Papa, ¿verdad? Y habla de esta idea que decíamos anteriormente, de que hay muchos santos, ¿verdad?, que están viviendo y conviviendo a nuestro lado, que los santos son los que sostienen la iglesia. Si no hubiera santos en la iglesia católica ya no existiera. Pero solamente los santos son los que son capaces de sostener la fe y de sostener la iglesia. Porque nos dan esperanza. Claro. Sí. Bueno, ha sido un gusto entonces. Nos veremos en una próxima edición de este programa Más Católico que Ayer. Buen día para todos.